Shalom a todos, hermanos, bendiciones. Vamos a ponernos en pie y de esta manera vamos a comenzar la ministración que tenemos acostumbrado para este tiempo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad nueva que nos das en esta mitad de semana, el estar reunidos para pues escuchar tus palabras, tus consejos y de allí tomar herramientas para que nos ayuden a seguir creciendo, a seguir pues ejerciendo y ejecutando lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Que se manifieste tu voluntad en nosotros y que para nosotros esa sea la premisa, Señor. Y a través de estos instrumentos que tú nos has dado, nos estás ayudando, Señor, a crecer y a hacer mejor tu voluntad, Señor. Te damos gloria y honra por todos los que estamos acá y por los que no estamos, por los que van a escuchar esta enseñanza, por los que van a venir, Señor, y que tu presencia sea en medio de todos nosotros como parte de tu pueblo, Padre. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías, Yehoshua, te damos gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, hoy, hermanos, vamos a continuar lo que es la senda de los justos en la parte de la devoción, en la cual hemos dicho que nos vamos a quedar un rato un poco más largo de lo acostumbrado en este escalón, porque obviamente tiene elementos que son tremendamente importantes. Ya ustedes lo han podido observar en las tres clases anteriores, y hoy vamos a tratar de interpretar un poco, si así me lo permiten el término, arranjal, ya pues lo que él dice o lo que él expone de acuerdo al punto de la devoción. Esta es la parte 4. Así hemos visto como la palabra Hasidut que responde a esa, o que traduce como devoción, y que hemos visto como parte fundamental de esta palabra que está enlazada con estos tres términos: conocimiento, discernimiento y sabiduría, de los cuales ya hemos estudiado los tres en estas tres últimas clases. Es decir, conocimiento Da'at, discernimiento Binah y sabiduría Hokmah. Tenemos digamos, el honor y también la responsabilidad que los dos maestros que tienen esta Keilat tienen consigo insertado el nombre Da'at. Y es más que un honor, una responsabilidad, Da'atiel y Yedael, porque obviamente esa palabra tiene mucho que ver con revelación, con conocimiento del Eterno. Y de allí recuerdo que el hermano Natán, cuando estábamos haciendo las revisiones preliminares, nos aconsejó estos nombres. Da'atiel se adelantó un poquito, después vine yo, pero todos tenemos esa. Yo creo que es un honor de verdad, pero también es un gran peso, una responsabilidad, que en nuestros nombres proféticos esté insertado la palabra Da'at. De allí entonces que tenemos todo un conjunto de elementos como base, como fundamentos para estudiar o para empezar digamos, a profundizar un poco el tema de la devoción. Yo creo que el tema de la devoción ha sido uno de los temas que ha sido, repito, no mal interpretado, porque las cosas que se saben de la devoción a nivel religioso, podemos decir, son cosas que están encaminadas en términos generales a lo que significa la palabra devoción. Pero quizás cuando uno empieza a estudiar el origen, obviamente con la raíz hebrea, el entorno, lo que dicen los sabios y todo esto, la palabra devoción cobra una profundidad que lo que tenemos como conocimiento hasta ahora se queda muy, pero muy corto. Y de allí podemos estar diciendo que a lo mejor estamos desperdiciando una oportunidad
al quizás no entender en mayor amplitud lo que es esta palabra, devoción. Por ello es importantísimo entender todo el fundamento de lo que es el conocimiento, el discernimiento y la sabiduría. Para hacer un resumen corto, podemos decir que el conocimiento es alcanzar esa revelación por medio de la observación, por medio del análisis, de la reflexión y por medio también de la experiencia que tenemos cada uno de nosotros en el transitar de este camino. De allí obviamente se consigue toda una palabra profética convertida, pues en nuestro norte, podemos llamar así, en nuestro caminar. Podemos decir que ese conocimiento nos va a llevar a un discernimiento, que es el distinguir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, como un requisito sine qua non que exige nuestro Padre para estar en su presencia. Pero obviamente sin el conocimiento básico de lo que desea nuestro Padre, es sumamente difícil, si no imposible, discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque así como uno en nuestros padres naturales pudiera conocer qué le gusta o qué no le gusta, pudiéramos entonces en base a ese conocimiento decir, bueno, esto yo decido hacerlo y esto no decido hacerlo, y con ello estoy empleando el discernimiento para entonces ejecutar lo que es la sabiduría, que al fin y al cabo son decisiones que se toman. Si se toman en el marco de la sabiduría, son decisiones que se toman en forma correcta y en el momento oportuno. Desligar estos tres elementos, habíamos dicho y los reiteramos una y otra vez, no es posible. No podemos decir que sabiduría existe solo, independiente, sin el discernimiento y sin el conocimiento. Y así podemos decir con los tres puntos. Ellos tres están casados, están allí amorochaditos. Y obviamente porque uno alimenta al otro, porque uno es el resultado del otro, uno es el producto del otro. Y por ello es que el cultivar hasidut, devoción, debe conllevar a cultivar indistintamente cada una de esas tres particularidades. No hay otra forma de hacerlo. Decir que yo tengo sabiduría sin tener conocimiento es imposible. Y decir que yo tengo conocimiento sin emplearla, sin utilizar ese conocimiento para discernir y para tomar mis decisiones de forma correcta y oportuna es imposible. Porque entonces sería un desperdicio ese conocimiento. Es tener abultado una información que no me sirve para nada. De allí entonces, esto vamos a tratar de tomarlo como fundamento para entonces empezar a desarrollar todo el tema de la devoción, y que es sumamente interesante. Les confieso que de verdad que cuando uno comienza a leer Ranjal, su análisis, las interpretaciones también, los análisis que se han hecho sobre Ranjal, porque recuerden que son 300 años y sobre ellos se han hecho muchos comentarios, es todo un compendio de cosas allí sumamente interesantes que quizás es imposible hablar de ellas ni siquiera en una serie de 4 o 5 clases, ¿no? Pero vamos a intentarlo. La esencia misma entonces de la devoción es muy profunda. La esencia, o sea, en la médula, lo que es el corazón, podemos decir así, de la devoción es muy profunda y difícil de comprender. Estas no son palabras nuestras, son palabras del propio Ranjal y son palabras de los propios estudiosos que han colocado sus puntos de vista sobre la devoción. Se basa en los principios fundamentales de una gran sabiduría y el mejoramiento riguroso de los actos. Esto me gusta mucho porque obviamente no deja a la devoción como si fuera un concepto, como si fuera una respuesta literal a un fenómeno, por llamarlo de alguna manera, sino que lo traslada al ámbito o al campo de los actos,
del cual también hemos reiterado mucho en estos últimos días. Y es lo que pretendemos hacer con todas estas enseñanzas, tratar de sacarlas de esa vitrina literal y que se conviertan para nosotros en el día a día, que la podamos digerir, que la podamos masticar, que podamos incluso aún sin entenderla, con el ritmo de la práctica y obviamente nutrirnos de experiencia, saber entonces, repito, aún sin saber el concepto claramente, vivirlo. Y yo creo que cuando nosotros decimos que la devoción es difícil de comprender, pero quizás es más fácil vivirla, y eso sí es una opinión muy, muy propia, es cuando uno sabe que uno está sintiendo eso por el Padre. Es decir, yo pudiera decir, y mira, defíneme la devoción, y a lo mejor me lleno de palabras y tal, pero usted y yo, cuando empieza a ejercer esa devoción por el Eterno, la vive, la siente. Es como el ejemplo que ponía nuestro pastor Norberto hace un rato largo, creo yo, donde decía, bueno, descríbeme el sabor de un helado, de una barquilla. No es igual a que le den una barquilla a alguien y la saboree por sí mismo, por su experiencia, que decirle, bueno, el sabor de la barquilla es amantecado, es dulce, con tal. Eso no es. Así es la devoción para mí. Así es la devoción. Por lo tanto, estas son una de las clases que quizás para uno como maestro le va a costar un poquito más para que poder hacer llegar la descripción de la barquilla, entre comillas, y que ustedes puedan saborearla desde el punto de vista literal, ¿no? Es por eso que los sabios dijeron, por todas estas cosas, el ignorante no puede ser devoto, porque obviamente si hay falta de conocimiento, jamás va a llegar a una condición de devoción, porque no conoce al Padre, porque no sabe qué es lo que quiere, ni qué es lo que no quiere, qué es lo que le disgusta, así de sencillo. Por lo tanto, esa base fundamental de lo que es el conocimiento, el discernimiento de la sabiduría es importantísimo manejarla. Ahora, la raíz de la devoción reside en la idea que los sabios expresaron al decir en el Bejarot 17, en la primera parte, bendecido es aquel cuyo esfuerzo se centra en la Torá y causa satisfacción a su Creador. Eso está escrito, repito, en la Bejarot 17, en la primera parte. Somos bendecidos cuando en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual, nos esforzamos. Y de verdad que nosotros hemos hecho esfuerzo para decirles que, más que todo en estos últimos puntos, lo que es la santidad y todo esto, hay que esforzarse mucho. Y Daniel lo ha reiterado muchas veces, y mi persona también. En todos estos últimos puntos, en todos estos últimos escalones, hay que esforzarse. Y no es que en la observación o la vigilancia no hay que esforzarse, claro que sí, porque obviamente cuando uno no tiene el hábito de esa vigilancia, le va a costar un poquito más, pero una vez que se arraigue esa forma de vigilar y de ser diligente en la vida, quizás se coloque como hábito, ya el esfuerzo como que baja un poco y da pie a los otros, aquí entre otras cosas. Pero para la santidad, por ejemplo, para la abstinencia, por ejemplo, y para la devoción, el esfuerzo tiene que ser constante, constante, constante. Entonces, los sabios han dicho, bendecido es aquel cuyo esfuerzo se centra entonces en la Torá, porque obviamente es la fuente, es lo que da el conocimiento, es la palabra revelada que sale de esas líneas, de esas letras, y que obviamente con nuestro entendimiento, con la aplicación de esa devoción, yo voy a sacarle una sonrisa a mi Creador. Yo creo, y estoy convencido de ello, que ahí está la esencia de la devoción. Lo vamos a definir un poquito más concretamente más adelante. Pero, como decía alguien por allí, por acá van los tiros. Bendecido es aquel cuyo esfuerzo se centra en la Torá y causa satisfacción a su Creador.
si podemos decir así, nosotros debemos de estar preocupadísimos o ocupadísimos por satisfacer al Creador, por buscar qué le agrada. Y en ese camino, en esa condición de buscar sacarle una sonrisa, que mi Padre se siente agradado con mi proceder, yo tengo que aplicar la devoción todo el tiempo. Todo el tiempo. La devoción es como adornarme, si me permiten el término. Como vestirme de una condición que al Padre cuando me vea le agrade. Digo, oye, esto está muy bien, etcétera. En Mateo 5:8, quizás, esto obviamente no lo dice Ranjal, pero cuando uno está analizando todo esto, quizás consigue respuesta a esa condición que tiene la Berajot 17a, en donde dice Mateo 5:8, bendecidos aquellos que son puros de corazón, porque ellos verán al Eterno. Obviamente esa pureza tiene que ver mucho con la santidad, pero también tiene que ver mucho con la devoción, porque no puede estar desligada. Y cuando uno reviste esa condición, buscando ese conocimiento, esa revelación, buscando ese discernimiento y con ello la sabiduría, yo me estoy llenando de purezas y obviamente mi papá me va a decir, bienvenido, hijo. Se va a agradar de mi proceder. Pero mucho más allá de esto, podemos decir que la clave de todo este rollo o este nudo es el amor. La clave está en el amor. Y yo creo que tenemos que volver otra vez a los principios generales básicos. A mí nunca se me va a olvidar una vez que yo estuve hablando con mi hermana Orna, que es la esposa de Bexaler ahorita, ¿no? Y estaba aconsejándole algunas cosas y porque ella me pidió hace mucho tiempo. Y ella me decía una cosa que a mí me llamó la atención, que quizás uno, porque está obviamente desempeñando aquí en la congregación, no le permite ver muchas cosas que pudieran estar pasando en otras congregaciones, porque uno no tiene esa responsabilidad, sino acá desarrollando. Entonces ella me dice, More, cuando nosotros llegamos de la congregación de allá de Punta Gorda acá, nosotros nos impactamos mucho. Y yo le dije, ¿por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados a tener enseñanzas en donde habían muchas cosas profundas, ¿no? De significado de las letras y todo esto, interpretaciones. Y cuando llegamos acá, nosotros nos conseguimos con temas muy básicos, con temas, y la primera impresión que nos dio, me dice ella, fue, oye, volvemos otra vez atrás, porque nosotros después de aparentemente estar navegando en aguas profundas, estamos regresando otra vez a lo básico. Y yo dije, bueno, pero entonces ella se estaba sonriendo, porque ella decía, pero eso era lo que nos hacía falta, porque nosotros estábamos tan imbuidos en cosas, en conceptos, en significados, en hebraísmos, en toda la práctica del judío, las expresiones y todo esto, que olvidamos la parte básica, la esencia misma. Esto lo estoy diciendo yo por el punto del amor. Pero además de ello, el propio Ranjal, revisando un poquito la historia del cabalista, cuando él expone esto en su tiempo, muchos lo tildaron de ser muy simplista, de decir o de exponer o desarrollar cosas muy básicas que aparentemente ya estaban, hace mucho digeridas por los alumnos o por parte del pueblo que le seguía. Y resulta que esas cosas sencillas, fáciles, básicas, es la que han trascendido durante 3 siglos y han llegado a nuestros días. Por lo tanto, nosotros no podemos, en aras de decir, bueno, estoy navegando en aguas profundas, jamás olvidarnos de estos temas básicos.
porque entonces perdemos la esencia, perdemos incluso el rumbo, el sentido que tiene todo esto. Cuando uno ve, cuando usted analiza con esta perspectiva el diálogo, el discurso de Yehoshua, consigue eso, consigue esa simplicidad asombrosa, cosa que a lo mejor con Pablo no, porque Pablo sí era un erudito, y no es que Yehoshua no lo sea, pero la forma de poner, el público que tenía Pablo quizás no era el mismo que tenía Yehoshua, y quizás cuando uno vea a Yehoshua exponiendo todo lo que es su interpretación y todo lo que él defiende en la Torah, lo hace de una manera tan sencilla, tan magistral, que eso era lo que sacaba quizás de quicio a todos los sabios de esa época. Y nosotros tenemos que aprender mucho de esto. Cierro ese paréntesis en cuestiones de esto. La clave del amor. De hecho, cuando nosotros conseguimos a Colosenses 3, 12 al 14, a Pablo, nos conseguimos a este hombre interpretando a Ranjal antes de. Obviamente primero fue Pablo y después fue Ranjal. Dice, por tanto, Colosenses 3, 12 al 14, por tanto, vestidos como escogidos de Adonai, santos y amados, de sentimientos entrañables, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de longanimidad, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Entonces se expone hasta allí una serie de condiciones, de requisitos quizás, de reglas, en las cuales son todas interesantísimas, importantes. Santos, amados, compasión, bondad, humildad, mansedumbre, longanimidad, soportándonos nosotros, la condición del perdón. Y ya casi al final de este segmento, de esta idea, dice en el versículo 4, pero sobre todas estas cosas que yo les he nombrado, dice, sobre todas estas cosas el amor, que es el vínculo perfecto. Sobre todas estas, si ustedes hacen todo el esfuerzo, y es bueno que lo hagan para mí, todo esto, pero si no tienen el vínculo que une, que abraza todo esto, yo creo que el esfuerzo se pierde. Esa es la devoción. La devoción es eso que abraza, que cuando uno tiene como un rompecabezas, conocimiento por aquí, esto por allá, responsabilidad y tal, la devoción viene y abraza todo esto. Y con ello obviamente nosotros. Es el vínculo lo que une. Es lo que sella, lo que mantiene unido todo esto. Dice Juan capítulo 13, versículo 34 al 35, un mandamiento renovado les doy. Tomo la misma cita o la misma versión que utilizó el Moredati el sábado pasado. En cuanto no es nuevo el mandamiento, sino ha sido renovado. Y Josué lo elevó incluso. ¿Y cuál si no? ¿Cuál otro sino este? Que tengan amor los unos a los otros, que como yo les he querido, así también se quieran los unos a los otros. En esto, dice, en esa condición de experimentar el amor, y ya vamos a ver qué flechas van a tener, 2 flechas. En esa condición de experimentar el amor, dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos y si se tienen amor los unos a los otros. Sí, es la forma de expresión de conocernos, la tarjeta de presentación, el amor. Este es el concepto que yo creo que es el más básico y el que a mí más me satisface. A lo mejor ustedes no van a estar de todo de acuerdo conmigo, pero la devoción es una expresión de amor a Hashem. Esa es la devoción. Usted quiere ser un devoto, tiene que aprender a expresarle el amor a Hashem. A expresarlo, a exteriorizarlo, a
a mostrarle a Él cuánto lo ama. El puente para hacerlo es a través de la devoción. Y no hay un ejemplo más sencillo, más contundente, que se ajuste más a esta verdad que esa figura que ustedes ven allí, de un padre con un hijo. Es exactamente igual. Es exactamente, es la misma relación. Porque hay dos cosas, dos elementos que están presentes. En primer lugar, hay un deseo manifestado y quizás hasta oculto o manifestado a medias de un padre. Ya les voy a decir por qué todos estos detalles que le estoy dando. Por parte del padre hay unos deseos que demanda para su hijo. Esa es la flecha que está del lado del padre. Pero por el otro lado, del lado del hijo, están actos de complacencia que van a satisfacer esas demandas de deseos. En la relación padre-hijo, en forma natural, se da esto. Es más, se da muchas veces de forma automática, y permítanme el término, sin buscar, sin describir. El niño es muy probable que a lo mejor no sabe ni hablar, ni mucho menos leer, etcétera, pero sí sabe lo que le manda el padre. Es una química, como dicen por allí, una cosa que enlaza allí. Esto que está allí, esta figura, es la que registra más, es la figura que registra más, o que para mí se apega más a lo que es la devoción. En Colosenses también, capítulo 1, versículo 9 al 10, están estos elementos que hemos estudiado como base hasta la clase de hoy, en las 3 primeras clases, donde dice lo siguiente: por esto también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de pleno conocimiento. ¿Qué es lo importante que todo esto? Tanto así que lo coloca como un motivo de oración. ¿Y cuál es la oración? No cesamos de pedir que sean llenos del pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento. Ese es Jomá. Estamos pidiendo que sean llenos de pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y discernimiento espiritual. Pero aquí está la clave. Esto lo hemos visto hasta ahora. Dice, para que andéis como es digno del Señor, con el fin de ¿quién? De agradarle al Padre en todo. Eso que está ahí es la radiografía de la devoción. Con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Adonai. Es decir, la devoción se tiene que expresar en actos, se tiene que observar. Una persona devota se destaca, distingue, porque se desvive por deleitar al Padre. Y déjenme decirles que la devoción son detalles que salen del alma, de lo más interno de nuestro corazón. Ranjal lo describe muy bien. De hecho, yo me permito utilizar esa figurita para explicar literalmente. No quise quitarle el comentario de la guía de Ranjal, porque me parece sumamente interesante y que pensaba que le iba a quitar cosas. ¿Qué es lo que sucede? Aunque parezcamos unos monos, estos somos nosotros. Y esto que está aquí, la garrocha,
que es el deporte que es como una vara extensible, muy resistente. Ella es muy, yo no sé cómo se dice, enlogable, una cosa así, pero es muy resistente, es una fibra, ella se dobla y tal y dispara. Este es el instrumento para alcanzar esto. Okay. Ese es el instrumento para alcanzar el objetivo. Obviamente, el objetivo para nosotros es cumplir la voluntad del Padre. El objetivo de nosotros es hacernos uno con Hashem, alcanzarlo. Pero para ello hay que hacer esfuerzos, hay que hacer un entrenamiento, hay que buscar herramientas para hacerlo, entre ellas la devoción. Lo que está en cursiva está literalmente copiado de la guía. Dice, el ser humano que ama al Creador, que realmente ama al Padre. El ser humano que ama al Padre, no los que no lo aman. No los que quieren tener una relación con un Dios en busca de un beneficio, etc. No, los que en verdad tienen ese deseo profundo de amarlo. Para eso está dirigido esto. De hecho, hace rato, en las escaleras o en los escalones que hemos visto de esta senda de los justos, hace rato dejamos ya la parte básica. Estas partes, a partir de la abstinencia, ya son cuestiones de mucha demanda, de una demanda extraordinaria. A partir de la abstinencia es otra cosa. Por lo tanto, si hablamos de personas que quieren, que desean, que aman al Creador con un amor intenso, esta situación o esta relación se puede comparar a una persona enamorada quien desea ardientemente complacer a la persona amada. Es la misma condición. Y siempre hemos colocado ejemplos. Cuando uno quiere a una persona, cuando uno está enamorado de esa persona, llueve, truena, relampaguee, bueno, uno hace lo que sea por ello. Esa condición es la que está vestida de devoción. Para ello, dice entonces, en ambos casos, dice, en la relación con el Creador o en la relación con la figura de ejemplo, con la persona amada, en ambos casos, lo explícito y revelado es solo lo explícito, que pudiera ser en la gráfica, esto que está acá, y revelado es solo el medio para llegar a lo oculto. Y muchas veces nos quedamos patinando por una razón o por otra en el medio. Nos distrae el medio y no cumplimos con el objetivo. Y por muy loable que sea nuestra intención, estamos patinando en una condición de bondad, de gentileza, de lo que sea, pero que no alcanzamos el objetivo. Repito, en ambos casos del ejemplo, lo explícito y revelado es solo el medio para llegar a lo oculto y secreto. Los amantes interpretan el deseo de sus amados a partir de gestos o palabras mínimas. Y ahí podemos colocar una pareja enamorada o la relación de padre e hijo en el cual no se necesitan mayores descripciones de palabras para poder entender a la otra persona, para poder buscar halagar a la otra persona. De igual modo, quien realmente ame al Eterno debe interpretar sus preceptos como el primer paso hacia el cumplimiento profundo y devoto de su voluntad, la cual apunta a algo más allá que lo explícitamente revelado. Es decir, estamos enfrente de una exigencia muchísimo más allá de lo mínimo, de lo básico, que Yehoshua lo dijo muy bien. De hecho, cuando Yehoshua empieza el diálogo, cuando empieza a exponer lo que es la Torá, muchos se quedaban asombrados porque la demanda de él era muchísimo más alta, que tiene que ver incluso con el pensamiento. ¿Recuerdan lo que es
el concepto de la infidelidad y todo esto, si ya en tu pensamiento estás pensando en otra, ya cometiste ese adulterio. Entonces es una cuestión que, oye, pero ¿de dónde salió esto? Tiene que ver con eso, con una condición de ir más allá, de ir más allá. Pero el asunto muchas veces es que, como le decía al principio, se pierde ese objetivo, sin embargo nosotros pareciéramos que no nos damos cuenta, el Eterno sigue hablando y nosotros seguimos embaucados, por decirlo de alguna manera, en la religión y creemos que estamos haciendo el bien. Y sigue diciendo Rangel, para él, los preceptos cuya obligatoriedad es sabida por todos, son meramente revelaciones parciales por medio de las cuales se cuenta o se da cuenta de hacia dónde apunta la intención y la voluntad del Eterno. Repito, para él, para las personas que desean complacer, amar al Eterno de corazón, los preceptos cuya obligatoriedad es sabida por todos son meramente revelaciones parciales. Por eso es que la misma Escritura dice que cuidado con la letra porque la letra mata. Si no está teñida de una condición de propósito mucho más allá de la literatura. Entonces, porque son meramente revelaciones parciales por medio de las cuales se da cuenta de hacia dónde apunta la intención y voluntad del Creador. Una vez que el ser humano comprenda esto, no debe decir, me conformaré con lo que se me dijo explícitamente. Ya lo entendí. Ese precepto, ese mandamiento ya lo entendí. Repito, estos niveles son de mucha mayor exigencia, porque trasciende o desborda las barreras de lo que es lo básico, es ir más allá. Al contrario, no debe decir entonces me conformaré con lo que se me dijo explícitamente. Al contrario, debe decir ahora que ya me quedó claro que la voluntad de Adonai apunta en tal dirección, eso me sirve como indicio para intensificar, esta palabra es clave, intensificar mis esfuerzos en ello y ampliarlo en cualquier otro sentido que pueda yo inferir que desea el Padre de mí. Yo se lo voy a explicar con un ejemplo. Yo soy padre, aquí no está Ruth, pero a lo mejor no me está escuchando tampoco porque no hay internet, ¿no? Se lo voy a explicar con un ejemplo. Mi hija sabe qué es lo que a mí me gusta. De repente, ella sabe que a mí me gusta mucho el maní, por ejemplo, y no tanto el chocolate. El chocolate es la competencia. Es su mamá y a ella le gusta mucho el chocolate. Pero a mí no me gusta mucho. Sin embargo, si me lo dan, yo me lo como, ¿no? Tampoco es que... La esencia del mandamiento es el maní. Esa es la esencia, eso es lo que dice el librito, ¿no? Es el maní. Pero si yo quiero vestir a ese maní, entre comillas, de devoción, ¿qué es lo que yo hago? ¿O qué es lo que Ruth, para complacer a su papá, hace? Yo lo envuelvo en un papel regalo de esos tremendos, busco, o ella busca la ocasión en el cual sé que me va a impactar. Yo le voy a dar a papi esto en este día o después del Shabbat porque viene cansado, etcétera, etcétera. Este color le gusta, se lo voy a dar aquí en la casa porque allá en la Keilah hay muchos hermanos que también le gusta y se lo van a comer todo. Entonces ella busca todos esos elementos del maní y empieza a adornarlo, empieza a vestirlo de devoción para elevar esa condición. Esos gestos que está diciendo Rangel acá. Ahora que ya me quedó claro que la voluntad de Adonai apunta en tal dirección, eso me sirve como indicio para intensificar, profundizo. Ya yo sé parte del maní. Ahora me voy a encargar de buscar el momento, buscar el papel regalo, de buscar todo eso para elevar esa condición, lo intensifico. Y dice, intensifico mis esfuerzos en ello y amplío en cualquier otro sentido que pueda yo inferir. Yo lo infiero, ¿por qué? Porque yo lo conozco. Este inferimiento no es al azar. Por eso es que estudiamos previamente lo que es el conocimiento del Padre, lo que es el discernimiento y lo que es
la sabiduría, porque sin eso no podemos llegar a una devoción. Entonces yo infiero por toda esa condición que lo que desea el Padre de mí. Y eso me da el fundamento, me da el pie para elevarme en devoción. Para elevarme en devoción. Esto se llama, a esto le llaman los sabios, causar satisfacción a su Creador. Es decir, por encima del cumplimiento básico del mandamiento es colocarle el plus o el adicional de esa condición de entrega, de amor. Esa es devoción. O sea, la devoción va mucho más allá del mero cumplimiento de un precepto. Va mucho más allá. Es de mucha más demanda. Yo no sé si me estoy explicando. Quizás esta relación sencilla que voy a mostrar acá es la que a lo mejor nos pudiera dar más claridad con relación a lo que es la devoción, que es la comparación o la relación entre devoción y abstinencia. Abstinencia como lo habíamos descrito, ¿ok? Ya ustedes saben que esa abstinencia de la cual estamos hablando en la senda de los justos es de mucha más demanda que la abstinencia básica que se emplea en la vigilancia y en la parte de abajo, ¿no? Es mucho más de mucha más demanda. Entonces, la abstinencia, para ser un poco breve en esto, consiste en limitarse más de lo normal en las cosas que son permitidas. Ya lo hemos estudiado. ¿Ok? En las cosas que son permitidas, yo me voy a extralimitar, por llamarlo de alguna manera. Eso es la abstinencia. Mientras la devoción consiste en actuar mucho más allá de lo exigido explícitamente. Mientras en la abstinencia yo me limito, me extralimito en cosas que me son permitidas, en la devoción yo me exacerbo. Yo voy a actuar mucho más allá de lo que me exige explícitamente en el mandamiento. Ambas virtudes, tanto la abstinencia como la devoción, tienen un común denominador. ¿Cuál es? Ir más allá de lo mínimo con el fin de complacer al Eterno. Y aquí es donde está la clave de estas dos palabras. Aquí es donde rompe muchos esquemas religiosos o esquemas incluso que uno trae, ¿no? De lo que es la comprensión del ser humano, incluso a nivel hasta psicológico, de las estructuras de enseñanzas universitarias, etcétera, etcétera. Esto rompe todos estos esquemas. Ambas virtudes tienen como común denominador ir más allá de lo mínimo con el fin de complacer al Eterno. Esa es nuestra copa allá arriba. Es la conquista, es el objetivo. Ese es un avión despegando. Despegando. O sea, lo menos quiere saber ahorita nada de esto. Por ahora. Por ahora. ¿Qué necesita un avión para que despegue? Muchas cosas. Ahí pueden estar muchas condiciones. Desde la preparación, toda una preparación obviamente previa al vuelo, toda una condición de la pista, etcétera, la conformación de la aeronave, todo esto. Pero hay una sola cosa que es determinante, que es el poder, lo que empuja a esa aeronave. Es determinante. Es la fuerza que proyecta, que le da al motor esas 300 o 400 kilómetros por hora en un momento determinado para que suba. Ya después entran los demás factores y puede suspenderse el avión por su estructura. Ese poder que hace que el avión tenga el empuje es la devoción. La devoción es amor, es lo que apasiona, es lo que a mí me mueve. No es el mero cumplimiento de una responsabilidad que se me da, no. Porque si no, yo cumplo lo básico.
Simplemente yo voy, preparo mi enseñanza y tal, y cumplo. Y más nada. Y preparo, es ir mucho más allá. Y cuando el Padre nos demanda que ir mucho más allá, ahí no existe, ahí lo que hay que tener mucho cuidado es con con entregarse tanto que uno dice, hey, bájate de esa escalera, ya no tienes olvidado, etcétera. Porque es una condición, y los sabios lo colocan de esta manera. Un hasid, un devoto en verdad, auténtico, está motivado por amor al Creador. Ese es el motor que empuja. Esa aeronave que soy, es usted y soy yo. Si no y nosotros tenemos que anhelar eso, hermano. Y sobre todo en este tiempo. En este tiempo cuando hay grandes vicisitudes, hay grandes cosas que van contra uno mismo, eso es lo que vence el cansancio, eso es lo que vence muchas veces la apatía, quizás los encontronazos con cosas que suceden, etcétera. Todo lo que vence eso se lo lleva por delante. Es ese amor al Creador. Eso se debe convertir en pasión. Eso se debe traducir en yo voy a ir, yo voy a vencer, y yo voy a subir todos esos obstáculos. Repito, obviamente para los que ejercen, por los que estamos ejerciendo un liderazgo, el ejercicio de un ministerio, una responsabilidad, pero para el común del creyente es importantísimo que así sea. Eh, los miércoles, por ejemplo, nosotros vemos y sillas vacías acá en la Keilah. Y usted va a la parte humana, a la parte lógica del asunto y dice, bueno, sí hay motivos. Realmente la inseguridad, los pasajes, el efectivo, cualquier cantidad de cosas. Pero cuando uno está enfrente de estas cosas, de estos elementos, yo creo que no hay situación económica que derrumbe el amor, la pasión, la devoción que uno siente para satisfacer la demanda del Creador. No existe. Eso lo podemos evidenciar por las palabras que hemos descrito hasta ahora, por un lado, pero también lo podemos observar de forma experimental, histórica, en nuestro pueblo Israel. Que ni una masacre, ni un pensamiento tan dañino como el de Hitler en oportunidad, por llamar uno solo, el más reciente, pudo derribar la devoción de un pueblo. Entonces, a veces uno dice, oye, tengo suficientes motivos para decirle, Señor, perdóname por no tener, o por lo menos no tener un mínimo de pasión que puede derribar unos obstáculos que pudieran ser derribables fácilmente. Bien, Primera de Juan 4, 8 al 10 dice, el que no ama no conoció a Elohim. Es decir, el amor está muy relacionado con el conocimiento del Padre. ¿Ok? El que no ama no conoció a Elohim, porque Elohim es amor. Y si ustedes me dicen que es amor, para mí, la expresión más apropiada para mí es un vínculo, es lo que ata, lo que une. ¿Okay? En esto fue manifestado el amor de Adonai en nosotros, en que Adonai envió al mundo a su Hijo unigénito para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Adonai, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, el Padre nos está diciendo, evidencien el amor. El amor se expone. El amor es una decisión suya y mía. Yo decido amar al Eterno. No es, eso va mucho más allá de un sentimiento. Va muchísimo más allá. Yo decido, cuando uno dice yo decido amar al Eterno,
Tengo que pasar por, yo tengo que conocerlo, yo tengo que ejercer tu voluntad, yo tengo que buscar agradarlo. Eso está vestido de amor. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 7, pero Adonai, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con el Mesías. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Yehoshua el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Yehoshua el Mesías. Por lo tanto, estas muy pero muy conocidas citas son el fundamento para nosotros, una vez más, de expresarle al Señor lo que Él nos ha dado con tanta contundencia. Con tanta contundencia. Elementos de la devoción, y vamos a dar una breve descripción de estos elementos, porque lo vamos a seguir desarrollando en las clases que faltan de la devoción. Elementos de la devoción. Los actos. Esto sorprende a más de uno, porque la devoción, de hecho, es una palabra abstracta que quizás no tiene, la devoción es un sentimiento, una cosa que yo quiero expresar, amar, unirme al Eterno. Pero cuando Rangel empieza a describir los elementos de esta devoción, el eje central de esos elementos son los actos. La concreción. Y yo coloqué esas primeras citas que expresan precisamente el amor al Eterno, porque eso fue lo que hizo Él. O mejor dicho, que expresan el amor del Eterno hacia nosotros. Eso fue lo que hizo Él, actos. Y solamente le bastó uno, entre tantos, dar a su Hijo. Por lo tanto, si nosotros agarramos esa condición, en cuanto a tomar eso como un elemento de la devoción, el Padre nos está dando una cátedra, una clase. Los actos. Esos actos tienen que estar acompañados por dos factores importantísimos, que es el modo de llevar a cabo esos actos y la intención con que se hacen esos actos. Tenemos que tener claro que los elementos de la devoción deben ser expresados en actos. Pero esos actos tienen un modo de llevarlos a cabo, un modo de ejecutarlos que no son nuestros. Esas son demandas del Eterno. Y que además de ello debe tener una intencionalidad. O sea, porque partiendo de que el Señor, de que el Padre escudriña los corazones, a Él no le vamos a mentir. Nosotros podemos de repente engañar a nuestras autoridades dentro de la Keilah, etcétera, y vestirnos o disfrazarnos, discúlpenme el término, de devoción. Oye, esa persona sí es entregada, sí es devota, sí. Pero el asunto es que, ¿cómo está su interior? Es la intencionalidad. Nosotros hemos profundizado un poquito eso en los estudios de la Parashá. En cuanto hay un límite de las leyes naturales del hombre, en cuanto a juzgar a una persona, y lo hace por medio de testimonios, él hizo esto, tal hora y tal cosa, el Padre no, el Padre va mucho más allá, porque va al corazón de cada quien. Él sí conoce la intención, si lo hizo o no, a propósito, etcétera, etcétera. Entonces, estos elementos son sumamente importantes como parte de lo que es la devoción. Dentro de ello, los actos tienen dos descripciones o dos formas de expresarse. El primero, que es esa relación vertical, esa unión vertical, que son las que describen las relaciones entre el hombre y Adonai. Lo que en la jurisprudencia judía ya hemos conocido anteriormente como el Ben Adán Lamakón. Todo lo que conlleva a la relación entre el creyente y el Padre Celestial. Estas relaciones entre el hombre y Adonai tienen que evidenciarse con actos. Y
La segunda es la relación horizontal, en la cual define las relaciones entre el hombre y su prójimo. Ben Adán Leja Veró. Y allí, bueno, el judaísmo ha sido bastante extenso en describir estas cosas. De manera que tenemos los actos como eje central de la devoción manifestadas básicamente en la relación con el Padre y en la relación con mi entorno, con mi prójimo. Dentro de ello, esa relación entre el hombre y Adonai, Ben Adán Lamacón, Ranjal lo describe de esta manera. Está relacionado con el cumplimiento meticuloso de todos los preceptos, dice Ranjal. Es decir, esos actos deben estar ejecutados meticulosamente con todos los detalles. Dice, hasta donde le sea posible a la persona. Literalmente, con todos sus detalles. Significa cumplir cada precepto conforme a todos los aspectos y detalles específicos que implique más allá de la norma básica que define cada precepto, como ya lo habíamos descrito anteriormente. Esto se llama en el judaísmo vestigios del precepto. Eso que aparentemente no es la médula del precepto, no es la esencia, sino lo que está a su alrededor, esos detalles. Es decir, aspectos y detalles del precepto que no son esenciales, sino secundarios, y por lo mismo no impiden el cumplimiento básico del precepto. Y Ranjal coloca dos ejemplos para ilustrar esa relación que va mucho más allá, va en los detalles. Uno de ellos es lo que está en la Torá en Levíticos 14:12, donde dice, luego el sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como ofrenda por la culpa con el log de aceite y los mecerá con ofrenda mecida ante la presencia de Adonai. Los sabios dicen que si él cumple con todo esto y no mece la ofrenda, el precepto o el mandamiento está cumplido. Pero le adicionan el elemento de mecer la ofrenda como parte de la devoción. Como parte de la devoción. Hay una condición rabínica que no está explícitamente en la Torá, que se da mucho en la festividad de Sukkot. De hecho, no es que se da mucho, se da en la festividad de Sukkot, con los movimientos del lulav o de las ramas. Obviamente nosotros no lo hacemos porque, bueno, no tenemos las ramas, etcétera, pero hay unos movimientos que son muy representativos. Esos son hechos y son caracterizados como vestigios del precepto, que adornan el precepto, de obviamente celebrar, en este caso, lo que es la condición de Sukkot. Dije Sukkot, no dije Pesa, ¿no? Dije Sukkot. De manera que, cuando nosotros tenemos estos elementos, que queremos guardar todo esto, es vestirnos de devoción. Por ejemplo, yo llego en Shabbat acá a la Keilah y yo allá empiezo a meditar. Voy a estar en la presencia del Eterno, voy a entrar en su casa, voy a estar deleitándome con los hermanos. Y yo empiezo a tener una actitud de devoción antes de entrar por esa puerta. ¿Qué es lo que sucede? Es muy diferente cuando yo entro con una actitud de devoción, por poner un ejemplo, a este recinto, que no tener ni idea, porque estoy desfasado, porque vengo tan curtido de las cosas del mundo, que piensa, hey, ¿qué fue? ¿Cómo está? Y tal, ¿y qué carrito agarraste? ¿Cómo hiciste para llegar al aguacero? Si el carrito este de San Jacinto, iba a decir yo, de no sé qué, no pasa. Se me salió el tiempo de San Jacinto porque viví allá muchos años. De Bellomonte no pasa y tal y qué sé yo. Oye, eso no es devoción. En cambio, si yo entro con esa condición de apego, de yo voy a encontrarme con el Eterno, ambos ejemplos, ambas personas están entrando acá. Ambas personas a lo mejor intencionalmente quieren tal,
pero una está vestida de devoción y otra no. Ese extra, esos detalles con la cual yo me visto, yo busco, cuando yo me paro con reverencia, cuando yo utilizo el talit y lo agarro y me apasiono por esto y no lo hago en forma mecánica, eso es devoción. Todo esto, cuando usted, mis bellas damas, se están vistiendo en su casa para ir al Shabbat o están para encendido de las velas, tienen ese pensamiento, esa cosa, eso es vestirse de devoción y no hacerlo tan mecánicamente. Entonces nosotros tenemos que buscar eso y rompemos todos los esquemas. Eso es expresarle el amor al Eterno. No tiene otra forma. Y hay infinidad de cosas, hermano. Infinidad de elementos que están presentes allí. Bien, ven Adán Lamacón, muy rápidamente, porque quizás vamos a profundizar un poquito más en las próximas clases. La otra son las relaciones entre el hombre y su prójimo, que es definida como Ben Adán Lejaveró. Estas consisten en la gran medida o en gran medida de la benevolencia que el individuo debe hacer por el bien de la humanidad. Aquí pasa una cosa curiosa, porque Ramjal no se limita a la condición de prójimo como nosotros lo entendemos, que es el hermano, que es el que profesa mi misma fe, el que defiende todo esto, y etcétera, sino que va mucho más allá. Es cualquier ser humano. Cualquier persona que incluso pueda tener un pensamiento diferente al mío debe ser arropado por esta condición, según Ramjal. Dice, consiste en la gran medida en la expresión de benevolencia que el individuo debe hacer por el bien de la humanidad, independientemente cuál sea su concepto o cuál sea su creencia, y no causarle ningún mal. Aquí hay dos niveles. El primero, para cumplir esta condición de relación con el otro, el primero es activo y el segundo es pasivo. Dice que el primero es activamente beneficiar a los seres humanos. A los seres humanos, dice Ramjal. No al que tenga el mismo pensamiento. Yo recuerdo mucho esto. En una oportunidad cuando yo estuve en... No lo voy a decir porque... yo le voy a decir lo que iba a decir. En una oportunidad, cuando yo estuve en Cancún, eso es lo que iba a decir, pero no se lo... O sea, lo vi por internet, en otras palabras. Una conferencia de este señor, ya se me olvidó. Él estaba dando, él es historiador judío, pero muy bueno, estudia Kabbalah. Y después de la disertación, de la charla, el mensaje y todo eso en Cancún, obviamente él estaba dando una clase muy buena de historia de Yehoshua y todo esto, pero el público que tenía allí casi todos eran cristianos, como todos. Y entonces se abre el ciclo de preguntas y respuestas, y hubo un señor muy respetuoso que se paró, pero le manifestó que no le gustó, bueno, no se lo dijo así, no le gustó para nada la posición o la opinión que él tenía de Yehoshua. Porque obviamente Mario Sabán era el que estaba explicando, ya me acordé. Él estaba explicando, exponiendo lo que era la vida de Yehoshua dentro de un punto de vista histórico, mucho más allá de la fe y todo esto. Y bueno, tocó algunos puntos que golpearon, ¿no? Pero la verdad que fue un momento bien, porque Yehoshua lo comparó y lo puso al mismo nivel de Pablo y punto, no tenía nada de extraordinario, pues. Entonces el Señor se lo dijo. Y yo dije, Pértale, ¿cómo vas a responder este tipo a esa cuestión? Y él apeló a esto por dos cosas. Él le dijo, lo primero que le dijo a él, Mario Sabán, para responderle, dice, antes de responderle su pregunta, yo quiero aclarar ciertas cosas. Y le dice, en principio, dice él, yo me siento muy orgulloso de que usted defienda con tanta vehemencia
a alguien que es mi compatriota, que es mi coterráneo. Porque la persona que usted está defendiendo es judía y yo soy judío. Por lo tanto, eso me enorgullece, le dice él. Y después le dice, pero además de eso, yo debo decirle que respeto mucho su opinión. Por una sola cosa. Porque el creador que lo creó a usted, me creó a mí. Y ambos fuimos hechos a imagen y semejanza de él. Por lo tanto, estamos en igual condición. Bueno, después dice, ahora sí le voy a responder la pregunta. Pero imagínense, después de esa condición que le dijo, ¿qué puede decir el hombre? Y le respondió a la pregunta, le dijo todo esto, mira, yo defiendo tal, 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 tal. Pero esa es una condición, incluso, que va dentro del beneficio del ser humano. Porque es que a veces nosotros vemos el beneficio, bueno, le vamos a dar un pan, le vamos a dar un obsequio, le vamos a... No, es también buscar y colocarlo en el punto donde él está. Y básicamente, si él ha sido creado a imagen y semejanza del Creador, bueno, amén que esté haciendo cosas que obviamente vayan en detrimento de esa misma creación, yo no tengo por qué entonces no buscar su beneficio. Eso es un acto, un principio activo. El segundo dice, es no causarle ningún prejuicio o perjuicio. Esto se refiere tanto a daños deliberados como accidentales. Es decir, si yo no lo voy a beneficiar, tampoco entonces es que voy a buscar deliberadamente, ni siquiera accidentalmente, causarle ningún daño. Esos son los marcos que habla Ranjal en cuanto a la práctica de la devoción. Con esto entonces estamos hablando de que si yo honro al Eterno, si yo verdaderamente amo al Eterno, eso tengo que expresárselo a Él, pero también a mi entorno, también a los que tengo al lado. Por lo tanto, esta división de niveles entre lo activo y lo pasivo aplica a tres áreas, tanto la física como la monetaria y la espiritual. Quizás la física es igual que la monetaria. Vamos a suponer que sea la física y la espiritual, pero él la divide en esas tres partes. En esas tres áreas está colocando ese principio activo y pasivo. Casi cierro con esto. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Y uno de los escribas que les oyó discutir, viendo que les respondió bien, en el argot beisbolístico dice, este trae algo en la bola, como decir el pitcher que está duro allí. Viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y obviamente Yehoshua le respondió en términos de devoción, de expresar esa condición dual de vínculo entre el Padre y su entorno. El primero es, oye Israel, el Señor nuestro Elohim, un solo Señor es, y amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que esto no hay otro mandamiento. Cada vez que coloco los escritos apostólicos en el estudio Ranjal, yo no dejo de sorprenderme, ¿no? Porque uno ve cómo hay una coherencia extraordinaria a un Ranjal, sin obviamente tener esa condición con los escritos apostólicos, hay un engranaje ahí perfecto de lo que es el pensamiento del Padre tanto en uno como en el otro. Finalmente, yo quiero dejar con ustedes y con todos nosotros esta cita que está en 1 de Juan 3, 17 al 20, que nos llena de compromisos delante del Padre, porque yo creo que estamos en ese tiempo, ¿no? Tiempo de misericordia, tiempo de expectativa, de ver lo que quiere el Padre para actuar de acuerdo a ello. Dice 1 de Juan 3, 17 al 20, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podría habitar el amor de Adonai en él? Y dice el verso 18, hijitos, fíjate la expresión que utiliza esta versión, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. Esa es la gran diferencia entre el amor secular
el sentimiento ese que uno puede entender como amor, y lo que es el amor en la palabra, el vínculo que une, que compromete, porque se manifiesta con obra y de verdad. Y dice el verso 19, en esto sabremos que somos de la verdad, porque el problema no es ni qué tenemos ni qué hacemos, el problema es quiénes somos. Lo que usted es, lo que yo soy, va a determinar lo que tengo y lo que hago. Eso lo hemos dicho varias veces. En esto sabremos que somos de la verdad y persuadiremos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Adonai, y Él conoce todas las cosas. Amén. Bueno, shalom para todos. Espero que estas reflexiones hayan sido de mucha ayuda para todos nosotros, incluyéndome. Y que, bueno, el camino de la devoción es un camino maravilloso. El Padre nos ha abierto una oportunidad grandísima para expresarle que lo amamos, en verdad. No sé si hay algún comentario de la clase o alguna, creo que hay unos anuncios, y oramos al final con respecto al encuentro que vamos a tener el domingo, etcétera, no sé. Sí, exactamente. Sí, el encuentro con los jóvenes y con los que no son jóvenes también. No va a ser este próximo domingo, sino va a ser el otro domingo. ¿Okay? De todas maneras, en Shabbat damos los pormenores. Sí, el pastor Nathan no ha tenido... Ok, sí. Sí, también debe ser por la coyuntura esta de la moneda, digo yo, no sé, tantas cosas ahí. Sí. Bueno, entonces vamos a ponernos en pie, por favor. Amantísimo Señor, que te damos toda la honra, toda la gloria que solamente a ti te pertenece, Señor. Esperando, Padre, que todas estas cosas que tú nos has enseñado sean de, de beneficio para nuestras vidas, que podamos, Padre, llevarnos pues el compromiso delante de tu presencia, de buscar en tu presencia, de enamorarnos de ti, Señor, sabiendo que esa expresión de amor se debe expresar con actos, Señor, de acuerdo a lo que tú demandas en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por esta noche. Recibe toda la gloria y toda la honra de esta parte de tu pueblo, Señor, poniéndote delante de ti, Señor, todas estas peticiones. Además de agradecerte el don de la vida, Señor, colocando delante de tu presencia a nuestro pastor Natán, que obre, Señor, poderosamente en su vida. Tú lo has llamado con un propósito, Padre. Ese propósito está claro, Señor. Creemos que es conveniente, Señor, en el marco de tu voluntad, Padre, esa demanda de vida, Señor, ese milagro importante, por lo que representa, Señor, en tu obra, Señor. Tu misericordia derramada en su vida, Señor, y en su familia, Padre. Al igual que el hermano Luis Petit, gracias por la recuperación de la hermana también Emuná, de Sinjá Emuná, gracias, Señor, por ello. Bendice nuestro pueblo, Señor, Israel, y gracias por los testimonios que hemos recibido históricamente de tu pueblo, Señor, como parte de ejemplo para el crecimiento nuestro. Por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Josué, recibe toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Laila Tof, hermano, bendiciones, bendiciones.